Buenas tardes, estamos en el cafetín número 22 con Carlos de Sánchez. Damos gracias a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales y los bendecimos en el nombre de Jesús. De paso les invitamos a hacer una oración, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Vamos a orar, ¿verdad? Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres el que hace posible este programa. Sí, Padre, Señor, todo lo que hagamos sea para glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Llenos, danos luz y Padre, Señor, unge nuestros labios, Señor, para que nosotros podamos contestar correctamente conforme a tus sagradas escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, el tema de hoy es controversial porque trata de que si es bíblico danzar dentro de las iglesias. Ahora, pastor, pensando en este tema, o sea, danzar en las iglesias es como un ministerio, ¿eso es bíblico? Bueno, no es bíblico, es un tema muy controversial, ¿verdad? Y no debería ser controversial porque si nosotros estudiamos diligentemente las escrituras nos vamos a dar cuenta de la respuesta correcta, que no, nosotros no debemos danzar o hacer ministerios de danza dentro de las iglesias por 5 razones muy importantes, porque cuando nosotros nos reunimos como iglesia, ¿verdad? Cuando el domingo nosotros tenemos servicio general, los miércoles de oración o de estudio bíblico, cuando nos reunimos como comunión, siempre tiene que haber 5 cosas, ¿verdad? Siempre todo lo que hagamos en una iglesia tiene que tener edificación para todo el cuerpo de Cristo. Segundo, todo el cuerpo de Cristo debe participar. Todo el cuerpo de Cristo debe participar. Tercero, y si hacemos algo que nos pueda distraer o desenfocar, no es bueno traerlo a la iglesia. Y número 4, ¿qué dice la historia? ¿Por cuánto tiempo esto de danzar estamos hablando, verdad? Y 5, es parte de la sana doctrina para la iglesia, porque si ustedes tienen la sana doctrina, es un mandamiento para la iglesia. Bueno, en estos temas, estas 5 partes que usted está hablando, pastor, es muy interesante porque de verdad la danza edifica el cuerpo de Cristo, habría que tomar bien eso. Yo digo que en parte puede ser que alegra un poco la congregación, todas estas cosas, ¿verdad? Pero por lo menos hay también unas partes que son importantes, como por lo menos que la danza a veces puede distraerte, ¿verdad? También o te puede desenfocar. Eso es un caso de que por lo menos vamos a hablar de que sean puras mujeres o niñas, ¿verdad? Si hay un varón que está en la congregación, va a estar más pendiente de esas niñitas que están allí danzando, de que si tienen faldas, entonces distrae. Y si es un grupo mixto, igualmente si hay mujeres en la congregación van a estar pendientes del muchacho cómo baila, si es amanerado, si es un tipo masculino, todas esas cosas desvían pues un poco y desenfocan es muy importante lo que usted está diciendo acá, porque en realidad en la historia bíblica vemos nada más eso como que en el Antiguo Testamento, y la pregunta que viene trata de eso. En el Nuevo Testamento, pastor, ¿en el Nuevo Testamento se mencionan las danzas? No, en ninguna parte del Nuevo Testamento vemos como referencia que nosotros como iglesia debemos de danzar para adorar a Dios. Pastor, ¿y cuántas veces es mencionada la danza en la palabra de Dios? Bueno, en toda la Biblia vemos más de 20 referencias que se habla que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel danzó. Y de las 20 hay 4 referencias que se habla que estas personas danzaron en frente del Señor. Ok. ¿Y en qué parte de la Biblia aparece la primera vez que se hizo la danza, pastor? Bueno, esa es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque vemos que en la primera parte que vemos que danzaron fue cuando ellos cruzaron el Mar Rojo en Éxodo 15 del 20 al 21. Eso es muy importante porque dice que Miriam, la hermana de Moisés,
ella, Miriam, la profetisa, empezó a cantar, ¿verdad? Y de ahí sabemos que de ahí viene la canción Los carros del faraón. Si usted no lo sabe, ella empezó a cantarla ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba alegre que habían pasado del otro lado del mar y el ejército había quedado sepultado, sumergido, ¿verdad? El ejército egipcio, ¿verdad? Pero vemos que lo hicieron con un motivo de celebración, no un motivo para adorar a Dios. Ok, pastor. ¿De dónde empezó esa tradición de danzar? Bueno, los israelitas aprendieron a danzar por la cultura egipcia. Los egipcios danzaban, entonces ellos trajeron muchas costumbres de los egipcios cuando ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Porque sabemos por la historia, y uno de los más grandes historiadores de Israel nos cuenta en sus libros que ellos aprendieron a danzar porque estaban en Egipto. Ya. O sea, agarraron eso de la cultura egipcia y la adaptaron, vamos a decirlo así, a la cultura hebrea. Lo hicieron parte de su cultura, ¿verdad? Porque vemos también el ejemplo de que cuando Moisés sube al Sinaí por las tablas y regresa, y cuando regresa después del tiempo que pasó ahí, se encuentra que ellos ya hicieron un becerro, Aarón hizo un becerro de oro y lo estaban adorando, pero ponga mucha atención porque la Biblia dice que estaban adorando el becerro y danzando. Wow. Y entonces Dios se enfureció, como también Moisés se enfureció, porque sabemos la historia, pero muchas veces dejamos esa parte, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pues rompió las tablas y se los tragó la tierra porque adoraron al becerro. No, porque adoraron el becerro y danzaron. Ahora, pastor, ¿en qué parte de la Biblia se usa para hacer este pretexto de danzar? En el Antiguo Testamento, de los 20 pasajes que estamos hablando, lo que pasa es que las personas no tienden a analizar los pasajes o no leen el contexto. Y si vemos y leemos la Biblia, y como dice 2 Timoteo 2:15, ¿verdad? Si trazamos nosotros, nos presentamos como obreros aprobados y estudiamos sistemáticamente la Biblia, nos damos cuenta que cada vez que menciona las danzas en esos 20 pasajes, se está hablando de algo social, no religioso, de algo folclórico, de algo cultural, de algo que el pueblo se alegraba y se regocijaba porque en este caso Dios había hecho algo. O sea, era una como expresión de lo que Dios hacía, pero no era una forma de adoración, porque sabemos que en el Antiguo Testamento la única clase para adorar a Dios, la única clase de adoración que Dios aceptaba era el sacrificio de animales, ni siquiera el cántico, ni siquiera las alabanzas. La única adoración que Dios aceptaba era el sacrificio de animales. Entonces, bueno, para los que nos están viendo por primera vez, estamos hablando sobre las danzas dentro de la iglesia. ¿Qué bíblica es el danzar? Sabemos que muchas iglesias tienen por ministerio lo que es danzar. Y lo que estamos viendo en este tema ¿es bíblico danzar en estos tiempos? Y bueno, el pastor Carlos Redimín nos está respondiendo. Si usted no tiene ninguna digamos así, una membresía, ya sea en YouTube o en Facebook, puede buscar nuestras páginas. Pastor, volviendo al tema, ya me contestó esto de Israel, si realiza danzas como, digámoslo así, como parte religiosa. Usted ya me está diciendo que es como cuestión folclórica, ¿verdad? Como celebraciones como bodas, ¿correcto? Que ahí danzan y todas estas cosas. Pero, ¿qué ejemplo bíblico usan entonces las iglesias para danzar dentro de la iglesia, por supuesto? Bueno, el mayor contexto que usan las iglesias modernas el día de hoy, porque ponga mucha atención, es lógico que si usted lee la historia o estudia sistemáticamente la historia de la iglesia por 2000 años, usted no ve que nadie danzó desde la iglesia primitiva hasta hace unos años. O sea, todo lo nuevo no viene de Dios. Dice, en Jeremías nos dice que andar por las senderas viejas, ¿verdad? Porque esas son las antiguas, porque ese es el mejor camino. Y vemos en 2 Samuel
capítulo 6, versículo 14, el rey David estaba celebrando. ¿Por qué estaba celebrando el rey David? Porque dice que David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, ¿verdad? Pero ¿por qué danzaba David? Porque ¿estaba adorando a Dios? No, porque se estaba regocijando, porque estaba festejando. ¿Qué estaba festejando David? Que estaban transportando el arca, porque había fallado su primer intento de transportar el arca. Si usted no lo sabe, se les ocurrió muy intelectualmente ellos poner el arca arriba de una carreta y jalada por 2 bueyes. Entonces sí iba a caer el arca y alguien la tocó y se murió. Entonces David se sintió muy mal, que empezó a leer las escrituras de cómo transportarla y en las escrituras digo, pues los levitas la tienen que transportar con la madera especial y cargándola, y entonces la estaban transportando. Entonces como ya iba a llegar a Jerusalén, él estaba festejando con el pueblo, y vemos que David se danzaba en la presencia del Señor, se regocijaba, pero no dentro de la iglesia, afuera. Y eso ponen como pretextos mucho. Mucha gente dice, no, pues danzamos porque David danzaba. Entonces vamos a matar a 10,000 como David lo hizo. O vamos a cometer fornicación como David lo hizo. ¿A quién seguimos? Yo le quiero preguntar a usted, querido hermano Cristo Jesús, ¿a quién seguimos? ¿Usted sigue a David o sigue a Cristo? No, hay que seguir a Cristo. Y Les invitamos para que gocen de nuestras páginas Facebook, en grupos Prédicas del Cafetín, y también tenemos la de YouTube por Carlos Redimín Sánchez Pastor. Aprieta el like y presiona la cara del payasito, pero eso sí, pasa la voz. Dios te bendiga. No podemos hacer ejemplos de estas, digamos, de la historia. Incluso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Verdad? Nunca Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de David. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vemos que tomamos un simple ejemplo para hacer un pretexto, un disque ministerio. Sí, un pretexto, un ministerio. Pero ¿por qué cree que son las danzas en las iglesias? Para que las iglesias tengan más membresía. O para animar. Para animar. Entonces ya al rato ya les ponen como luces de discoteca. Y ya se ven de colores, de los vestidos blancos danzando y con los pañuelitos. ¿Sabía que los israelitas danzan, pero danzan en sus fiestas o danzan cuando es un motivo de celebración? Y estos se preparan más de 3 años y medio para danzar. No tienen un curso relámpago y el otro domingo ya están saltando. Sí, es verdad. Bueno, el caso de lo que estamos hablando, para las personas que nos están viendo, estamos hablando sobre el tema de las danzas dentro de la iglesia. Nosotros no es que estemos criticando a las iglesias, sino simplemente estamos yendo bajo la palabra de Dios. Esto no es opinión ni del pastor ni de mí, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces es importante, si vamos a hacer danza, ya sea una iglesia, que sean actividades ya folclóricas afuera del templo o fuera digamos así, en un evento especial, pero no como un ministerio, porque no lo menciona la palabra de Dios. Y es importante que sepamos esto, porque esto nos lleva más bendiciones. La danza no tiene nada de malo, pero sí tiene mucho de malo hacerle un ministerio, ¿sí me entiende? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuándo una iglesia puede usar una danza? ¿Correcto? Vamos a poner ese ejemplo para los que nos están escuchando y viendo a través de las redes, como usted dice, a través de ese ojo mágico. Ese ojo mágico. ¿Verdad? Si una iglesia, por ejemplo, celebra 30 años, hay una celebración, hay una predicación, hay un hermano que se aventó un solo, una canción, que venga un grupo y que dance, está bien, pero no domingo a domingo. ¿Por qué? Porque la gente se desenfoca, porque no es una manera bíblicamente de adorar a Dios. En la Biblia no dice en ningún lugar que danzando adoramos a Dios. Y los judíos jamás permiten a nadie danzar en una sinagoga. Usted va a ir a una sinagoga y empieza a danzar, a ver cómo lo saca un judío. Esa era la otra pregunta, pastor. Si en las sinagogas
Los judíos En ninguna de la historia, ni las sinagogas de ayer y hoy, no, un judío jamás te permite danzar. ¿Qué te hace pensar que tú puedes danzar? La próxima pregunta, pastor, entonces, ¿por qué las iglesias siguen estas cosas de danzar y hacer ministerios? ¿Por qué usted Por cree falta de sabiduría y falta de personas que han sido llamadas realmente por Dios. Porque el que ha sido llamado realmente por Dios se enfoca a una cosa. La iglesia se tiene que enfocar a tres cosas muy importantes, hermano. Apréndeselas muy bien, y los que nos están viendo, anótelas. Primeramente, tiene que pregonar, predicar el evangelio. Segundamente, tiene que discipular. Y tercero, esparcir su palabra, hacer misiones. Esas son las tres cosas más importantes que una iglesia debe hacer. Si no está haciendo esas tres cosas, no es iglesia. Okay. La próxima pregunta tiene que ver con cómo indica entonces la Biblia que debemos alabar a Dios. Bueno, en el Salmo 105 del capítulo 1 al 2 nos dice que nosotros para adorar a Dios podemos invocar su nombre, ¿verdad? Adorarlo, invocar el nombre de Jesús, como nos dice en el Nuevo Testamento, invocar su nombre, invocar su evangelio, invocar lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Dice cantar salmos, ¿verdad? Cantar melodías que tengan salmos, ¿verdad? Quizás una canción tenga salmos, un coro o un coro antiguo, o lo pueden hacer más moderno, pero incluye la palabra de Dios, incluye salmos, y dice hablar de sus maravillas. ¿Y el Nuevo Testamento, pastor, dice algo de lo que es alabar a Dios? El Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos que la mujer samaritana le dice a Jesús, ahora ¿dónde vamos a adorar, verdad? Porque ella dice, bueno, pues mis padres dicen que en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén. Dice, ¿dónde es la verdadera adoración? Le dice la mujer, ¿verdad? De samaritana a Jesús, y Jesús le dice que le ve su condición de ella, ¿verdad? Porque ella lo hacía religiosamente. No se había visto cuántas veces ella había fracasado ya como mujer, o su relación, y dice que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad, y de esos adoradores Dios los está buscando. ¿Quiénes son esos adoradores en espíritu y en verdad? Aquellos que tengan el Espíritu Santo. Porque usted puede adorar a Dios todo el día y toda la noche, y si usted no tiene el Espíritu Santo, su adoración no llega a ningún lado. Bueno, yo tengo aquí Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, que nosotros hagamos todo en alabanza de su gloria, ¿verdad? Nos dice el apóstol, el último capítulo, lo que él escribe después de los 12, ¿verdad? Porque muchos estudiosos sabemos que fue Pablo el que hizo Hebreos. Cuando usted estudia la palabra de Dios sistemáticamente, se da cuenta que él es, porque primero escribió los primeros 12 capítulos para las 12 tribus de Israel. Después le dice a Timoteo que le traiga sus pergaminos para completar esa carta, ¿verdad? La de Hebreos. Y nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo es danzar, es trabajar, hablar sus maravillas. Cuando yo voy y veo a mis hermanos o veo a mi familia, yo les digo, ¿sabe qué? Dios me transformó, me cambió, Dios me renovó, me regeneró, me santificó. Eso es hablar las maravillas de Dios, porque yo no lo pude hacer. Amén, así es. Y bueno, tenemos a Filipenses 2, del 9 al 11, ¿verdad? Que dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre, que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Esa es la verdadera adoración, mencionar el nombre de Dios. Así es, pastor. Bueno, pastor, es interesante este tema, porque de verdad muchas iglesias están cayendo en esa por falta de palabra. Falta de sabiduría. Pero vemos unos salmos, el Salmo 149 y el 150 habla de danzar como alabar, pero si usted ve el contexto y lee el contexto de los salmos, está hablando de las fiestas que están haciendo los israelitas. Entonces, ¿qué mensaje tiene usted para la iglesia, pastor, que están haciendo estas danzas? Bueno, el mensaje que tengo para la iglesia es que todo lo nuevo no proviene de Dios. Ninguna nueva profecía, ningún nuevo ministerio, ninguna nueva estrategia.
Dios ya tiene el canon cerrado. Dios ya hizo el principio y el fin. Dice, andar por las sendas antiguas, son las más seguras. Si tú no quieres resbalar y quieres tener problemas, alejarte de tu fe, apostatar eso se llama apostatar. Si usted está en un equipo de danza y danza dentro de una iglesia, usted está apostatando porque no está dentro de la palabra de Dios. Y no lo estamos juzgando, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted se ha desviado de la fe. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si usted tiene otra opinión, escríbanos sus comentarios, pero que tiene que tener base bíblica, porque la palabra final, la autoridad final es este libro, que nos dice cómo nosotros como iglesia debemos hacer. Otra cosa más importante, ¿verdad? Todo lo que hagamos tiene que edificar al cuerpo de Dios. Si un grupito está danzando, no me va a edificar a mí. Por eso el don de lenguas no es un don realmente, porque no edifica a todos. Exacto. ¿Sí? Y vamos a tener un programa de eso, de el don de lenguas, que realmente es el don de lenguas, porque hoy en día también lo han transgiversado, malinterpretado, y están hablando otras lenguas de Kundalini y otras lenguas del dragón. Exactamente. Entonces, para los que nos están viendo, pastores que nos están observando de otros grupos, esto no es casualidad que ustedes están oyendo este tema. Dios está limpiando, porque Dios quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y estamos en los tiempos cerca, estamos ya a la esquina de lo que es el rapto, y tenemos que estar sin manchas y sin arrugas. Dios nos está poniendo esta palabra, y como dijo el pastor, si tienen algún comentario, escríbanos. Y hablando con la palabra en la mano, podemos ver si nosotros estamos equivocados o si son ustedes. Pero la palabra de Dios es eficaz y precisamente es como un espejo. ¿Correcto, pastor? Correcto. La palabra es la autoridad final. La Biblia no se contradice en ningún lado. Y Dios es perfecto, ¿verdad? Dios nos quiere pregonando el evangelio, no danzando. Y como estamos hablando del evangelio, pastor, vamos a invitar a nuestros amigos a que sepan dónde está el evangelio. Claro que sí, ¿verdad? Porque aún muchos no lo saben, ¿verdad? Que el evangelio para la iglesia, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesús se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que el apóstol Pablo lo sintetiza, que dice que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre que Él se puso en nuestro lugar para morir por cada uno de nosotros. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, Dios te transformará, te renovará tu entendimiento, y tú entenderás qué tan importante es predicar el evangelio y no danzar dentro de una iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.